Continuando mi habitual estado, estaba pensando entre mí. Me siento la más mala de todos. Sin embargo, mi dulce Jesús me dice que sus designios sobre mí son grandes, que la obra que realiza en mí es tan importante que no quiere confiarla ni siquiera a los ángeles, sino que Él mismo quiere ser el custodio, el actor y el espectador. Pero, ¿qué cosa hago de grande? Nada. Mi vida externa es tan ordinaria que hago menos que los demás. Pero mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús, interrumpiendo mi pensamiento, me ha dicho: Con estas palabras comienza el numeral 13 de este volumen 14 del Libro de Cielo. Luisa, en ese momento, tenía 56 años. En su habitual estado de unión interior con Jesús, experimenta un contraste radical entre la grandeza de lo que Dios le dice y la pequeñez de su vida cotidiana. Consciente de su nada y de su absoluta indigencia, se ve sobrecogida ante las afirmaciones divinas que la colocan en el centro de una obra extraordinaria. Y ese aparente contraste encierra uno de los misterios centrales de la espiritualidad del Libro de Cielo, la inmensidad de la divina voluntad que se esconde y que opera bajo formas humildes y comunes. Luisa ya ha sido despojada de toda ilusión de grandeza humana. Ella no se ve en sí misma ninguna obra destacable. No realiza milagros, no predica, no funda alguna congregación religiosa, no es visible en el mundo. En términos humanos, no hace nada. Y sin embargo, el Señor le revela que los designios que tiene sobre ella son tan grandes que ni siquiera quiere confiarlos a los ángeles. Este detalle es clave. Los ángeles, puras inteligencias creadas de naturaleza superior a la humana, son a menudo depositarios de misiones divinas y de misiones elevadísimas en la historia de la salvación. Sin embargo, esta obra que Jesús realiza con Luisa, en Luisa, supera incluso esas intervenciones angélicas, porque se trata de una participación ontológica en la misma vida divina, a través del obrar en la divina voluntad. Y esa participación es algo que solamente la criatura humana redimida por Cristo y desposada a Cristo puede realizar. Los ángeles hacen la voluntad de Dios, pero no viven en la divina voluntad como Jesús quiere que lo haga, pues, el alma, ¿no?, bautizada, esa alma fusionada en Él, a su divino querer. Y esta distinción subraya la novedad radical de la nueva vida en el querer divino. Ya no se trata solo de conformarse a lo que Dios quiere,
sino de dejar que sea Dios mismo quien obre en el alma, como sujeto, como motor y como vida de los actos. Por eso Jesús le dice a Luisa que él mismo quiere ser el custodio, el actor y el espectador de esa obra. Y este triple rol, custodio, actor, espectador, ese triple rol que Jesús se arroga, revela la profundidad teológica de lo que está sucediendo en el alma. La divina voluntad, que es la misma vida del Dios uno y trino, se vuelve principio vital en la criatura, haciendo que cada acto, incluso el más pequeño, el más ordinario, el aparentemente irrelevante, adquiera valor eterno, adquiera alcance universal, eficacia divina. Y aquí se aclara el gran misterio de la vida cotidiana, de la vida oculta de Luisa y por extensión de todo aquel que vive en el divino querer. La santidad no está ligada a la exterioridad visible ni a las obras espectaculares, sino a la interioridad de un acto que es asumido, animado y transfigurado por la voluntad eterna, por la voluntad increada. Es la lógica del reino de la divina voluntad, que, como dice esa parábola célebre del Evangelio de Lucas, es semejante a la levadura de una mujer que tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Es la lógica del mismo Jesús, que durante 30 años vivió en Nazaret, una existencia aparentemente insignificante, y sin embargo cada uno de los actos, de sus quehaceres en Nazaret, estaba ya realizando la redención del mundo en modo oculto. Luisa es asumida en ese mismo modo de operar. Dios quiere hacer en ella la vida escondida de Jesús. El Padre quiere en Luisa prolongar esa vida oculta de Jesús, actualizarla y comunicarla. Es por eso que la vida de Luisa, exteriormente ordinaria, común, no porque no esté sucediendo nada, sino porque el Señor ha elegido esa pequeñez, esa invisibilidad como lugar teológico de una nueva epifanía de su voluntad divina. La divina voluntad pues no necesita escenarios espectaculares para operar. Al contrario, parece preferir las formas más pobres, las maneras más discretas, para justamente esconder su potencia, pues tal como se escondió, ¿no?, en la santísima humanidad de nuestro Señor, y mucho más cuando estuvo crucificado, donde la omnipotencia se manifestó en el extremo, ¿no?, de la impotencia allí, cosido vivo en el madero. En Luisa y en toda alma que viva en el fiat supremo, el Altísimo no encuentra
obstáculos, no encuentra resistencias. Su voluntad puede operar, como operaba en la humanidad santísima de Jesús. Esta es la verdadera grandeza que el Señor quiere que Luisa la sopese, la entienda, la cale. Una grandeza escondida, pero divina. Una fecundidad silenciosa, pero universal. Una vida ordinaria, pero asumida en la eternidad del acto único de Dios. Hija mía, se ve que sin tu Jesús no sabes pensar, ni decir otra cosa que disparates. Tampoco mi querida mamá hacía nada de extraordinario en su vida exterior. Es más, aparentemente hizo menos que cualquier otro. Ella se abajaba a las acciones más ordinarias de la vida, hilaba, cosía, barría, encendía el fuego. ¿Quién habría pensado que ella era la Madre de Dios? Sus acciones externas nada hacían entreverlo. Y cuando me llevó en su seno, conteniendo en ella al Verbo eterno, cada movimiento suyo, cada acción humana de ella obtenía adoración de todo lo creado. De ella salía la vida y la conservación de todas las criaturas. El sol dependía de ella y de ella esperaba la conservación de su luz y de su calor. La tierra el desarrollo de la vida de las plantas. Todo giraba en torno a ella. Cielos y tierra estaban pendientes de sus indicaciones. Sin embargo, ¿quién veía algo? Nadie. Toda su grandeza, potencia y santidad, los mares inmensos de bienes que de ella salían era de su interior. Cada latido suyo, respiro, pensamiento, palabra, eran un desahogo en su Creador. Entre ella y Dios había continuas corrientes que recibía y daba. Nada salía de ella que no hiriese a su Creador y en lo que no quedase herida por él. Estas corrientes la engrandecían, la elevaban, la hacían superar todo, pero nadie veía nada. Solo yo, su Dios e Hijo, estaba al corriente de todo. Entre yo y mi mamá corría tal corriente, que su latido corría en el mío y el mío corría en el suyo. Así que ella vivía de mi latido eterno y yo de su latido materno. Por eso, nuestras vidas se confundían juntas, y era precisamente esto lo que ante mí la hacía distinguirse como mi madre. Las acciones externas no me satisfacen, ni me agradan, si no parten de un interior del que yo formo la vida. Hemos escuchado cómo Jesús revela con ternura, con profundidad, el misterio escondido de la vida de la Santísima Virgen, para consolar, para corregir y elevar el pensamiento de Luisa, que se desconcierta, al no ver en su vida exterior nada grandilocuente, nada extraordinario. La respuesta de Jesús es sin duda una de las descripciones más densas, más bellas de la grandeza oculta de nuestra querida Madre, la Madre de la Iglesia, y al mismo tiempo constituye una clave para comprender la naturaleza del obrar en la divina voluntad, con una mezcla, yo diría, de ironía divina y afecto paternal. Jesús comienza señalando la limitación de la mente humana
cuando intenta comprender los designios celestiales sin abandonarse a la luz divina. Así lo dice: sin tu Jesús no sabes pensar ni decir otra cosa que disparates. La frase es una invitación a trascender la lógica terrenal para abrazar la paradoja divina. Lo que parece insignificante a los ojos del mundo es en realidad el cauce de la omnipotencia de Dios. En el libro de Cielo, Luisa a menudo expresa sentimientos de indignidad, preguntándose cómo su vida ordinaria puede ser el escenario de una misión tan colosal, tan grande, como la que Jesús le describe. Y aquí Jesús toma esa duda, ¿no? Pero la eleva hacia el más alto de los modelos, su propia madre, la Madre de Dios y Madre nuestra. La figura de María aparece entonces no solo como consuelo, sino como revelación, ¿no?, del arquetipo perfecto del vivir en la divina voluntad. Jesús no la presenta en sus glorias visibles, sino en el escondimiento cotidiano de Nazaret, en sus gestos más simples: hilar, coser, barrer, encender el fuego. Esta es una revelación profundamente escandalosa, ¿no?, para el juicio humano, pero gloriosa para la lógica divina. La Madre de Dios vivió en una existencia exterior que no delataba su altísima dignidad. Era en apariencia, pues, una mujer como las demás mujeres de Nazaret, incluso yo diría que con menos notoriedad. Y sin embargo, en su interior se gestaba y se derramaba una vida que abarcaba a toda la creación. Sus acciones más pequeñas, al estar animadas por la voluntad omnipotente y que María poseía plenamente, tenían un valor eterno, un valor divino, un valor cósmico. Nuestra querida Madre no solamente vivía en la voluntad de Dios, es que ella contenía en sí misma esa voluntad suprema. Por eso todo el universo giraba en torno a ella. El sol, la tierra, el cielo, los elementos, todo recibía de ella la conservación, no por un poder propio, claro que no, sino porque en María actuaba la misma voluntad increada con la que Dios conserva todas las cosas en el ser. La Madre de Cristo, oculta, silenciosa, era en su interior el punto de convergencia entre el Creador y la creación. De ella salía la vida y la conservación de todas las criaturas, porque la divina voluntad, obrando sin obstáculos en su alma purísima, en su alma virginal, en su alma inmaculada, renovaba en ella, ¿no?, la función misma del fiat eterno, convirtiendo
la cotidianidad en un altar, donde la Madre de Dios, la Madre admirable, dice hágase. Y ese hágase lo dice a cada instante, incesantemente. Su voluntad humana, perfectamente fusionada a la voluntad de Dios, era en ese desposamiento, en esos esponsales, era el eje del cual el universo recobraba su orden original, su rostro original. Ella no solo coopera con la redención, sino que se vuelve, por gracia y por fusión, ¿no?, en el querer santísimo, en centro vital de la creación, sin que nadie, salvo Dios, lo note. Y Jesús, en esta respuesta que le da a Luisa, ¿no?, pues continúa de alguna manera revelando la intimidad de esta unión, describiéndola con una belleza entrañable. Cada latido suyo, cada respiro, cada pensamiento, cada palabra eran un desahogo en su Creador. Y aquí no se trata de un flujo esporádico, sino de una corriente de luz, una corriente incesante de reciprocidad entre el alma, ¿no?, de la Santa Virgen de las Vírgenes y el corazón de Dios. Esta reciprocidad donde ella da y recibe, hiere, y es herida por Dios. Y al decir hería al Creador, no lo decimos en el sentido de causar dolor, ¿no?, sino de traspasar su corazón con la fuerza de una entrega total. El caso es que esa reciprocidad, ¿no?, del dar y recibir expresa, pues al mismo tiempo, pues la vida trinitaria, en la cual una vida que es compartida, ¿no?, pero en el plano, ¿no?, de la criatura, ¿no?, ese dar y recibir, ¿no?, esos flujos continuos entre el Hijo, entre el Padre y el Hijo y el Padre, el Espíritu, y ahí, en esos flujos, ¿no?, en ese dar y recibir, ¿no?, el Espíritu Santo. Esas corrientes continuas entre la Madre del Salvador y su Creador, pues efectivamente son una especie de símbolo, ¿no?, de esa danza de amor eterno que existe en el seno de la Santísima Trinidad y que ahora pues se reproduce, ¿no?, por gracia en la vida interior de María. Por eso ella se engrandecía, se elevaba, superaba todo, aunque ciertamente sus vecinos, sus vecinas, sus coetáneos, pues no vieran nada particular, singular en María. Solamente Jesús, bueno, y cómo no, solamente también San José, ¿no?, estaba al corriente, pero sobre todo, cómo no, nuestro Señor, ¿no?, estaba al corriente de esa vida interior, nadie más. Y este dato es esencial. ¿Por qué? Porque nos dice que lo verdaderamente grande a los ojos de Dios no siempre tiene manifestación exterior, es en el corazón,
en lo invisible, donde Dios pone su delicia. Jesús y su madre no vivían en una fusión tan íntima que los latidos de uno corrían en el otro. Ella vivía del latido eterno y Jesús vivía de su latido materno. Y esto es una imagen de una profundidad insondable. El Verbo encarnado, el Verbo que vive desde la eternidad, se deja vivificar en su humanidad por los latidos de su madre. Y su madre es una criatura finita, una criatura que vive sostenida por el latido divino. Y esto implica una comunión que trasciende lo meramente afectivo, porque es una interpenetración de voluntades, donde lo humano y lo divino se entrelazan sin confundirse, como ocurre en el baile, en la danza trinitaria. Y es precisamente esta fusión vital la que hace que la Virgen, pues esta Virgen fiel, esta Virgen castísima, ¿no?, sea reconocida como Madre de Dios. Y no solamente por título jurídico, ¿no?, sino porque participó de forma real, de forma continua, de la vida misma de su Hijo, dándole su humanidad, sí, pero también latiendo con Él, obrando con Él, respirando con Él. No eran dos existencias separadas, sino una sola corriente de vida compartida. Por eso Jesús concluye con una afirmación determinante: las acciones externas no le agradan si no parten de un hondón del que Él forma la vida. Y esta declaración encierra toda la clave de esta nueva vida en la divina voluntad. Lo que cuenta no es lo que se hace hacia afuera, sino lo que se hace, si lo que se hace nace de una interioridad ocupada, animada por Dios mismo. Un acto humilde, pero hecho en la voluntad, en la divina voluntad, vale más que 1000 hazañas realizadas por iniciativa propia. La santidad no es una cuestión de hacer cosas para Dios, sino de dejar que la voluntad de Dios haga cosas en nosotros, incluso a través de los que el mundo considera trivial, irrelevantes. Si Jesús no forma la vida interior del alma, esas acciones exteriores del bautizado, ¿no?, pues carecen de valor eterno, aunque sean grandes a los ojos del mundo. En cambio, si el alma está poseída, está desposada al fiat divino, cualquier acto, por pequeño que sea, se vuelve divino, universal, eterno. Así, este
en estas palabras de Jesús se nos ofrece, pues yo diría que una especie de síntesis, una síntesis majestuosa de todo el espíritu, ¿no?, del libro de cielo, ¿no? El Señor busca almas que, como su madre, vivan escondidas en Él, que no aspiren a ser vistas ni a hacer cosas grandes, sino que anhelen, ¿no?, dejarse habitar y dejarse habitar plenamente por la divina voluntad. En ellas, en esas almas, el cielo y la tierra se reconcilian, lo creado se sostiene y el amor eterno encuentra su eco. La Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y Madre nuestra, la Madre admirable, es el modelo. Y claro, cómo no, la reina, ¿no?, del reino, del querer divino. Luisa es llamada a seguirla, pues en ese camino, ¿no? Y con ella, pues todos nosotros, ¿no?, también que deseamos dejarnos consumir por la divina voluntad, que todo lo crea, que todo lo conserva, que todo lo transforma. Entonces, ¿por qué te maravillas de que tu vida externa sea del todo ordinaria? Es mi costumbre cubrir con las cosas más ordinarias mis obras más grandes, a fin de que nadie me las señale, y yo quedo más libre para obrar. Y cuando he realizado todo, entonces doy la sorpresa y las manifiesto a todos, haciendo maravillarse a todos. Jesús, con dulzura penetrante, responde a la turbación de Luisa, que se siente pequeña, sin obras visibles, sin mérito exterior, casi desapercibida en el mundo, mientras se le está asegurando desde el cielo que en ella se están obrando los designios más grandes de Dios. El Señor, una vez más, desarma las categorías humanas que confunden visibilidad con grandeza, que confunden exterioridad con eficacia, y revela, pues, el modo divino, ¿no?, su modo divino de actuar, oculto, silencioso, ordinario, pero infinitamente fecundo. Luisa, que ha sido elegida para una misión singular, no es elevada a la vista de los hombres. Al contrario, Luisa es sumergida en la vida ordinaria como una semilla escondida bajo tierra. Y es que el obrar de Dios no necesita promoción, ni publicidad, ni propaganda humana. Todo lo contrario. Cuanto más excelsa es su obra, ¿no?, más la reviste de humildad, de invisibilidad, de silencio. Y esto no por capricho, sino como una estrategia de amor, como una estrategia de sabiduría. La omnipotencia divina prefiere lo humilde. ¿Para qué? Pues para confundir las expectativas humanas, siempre ávidas de espectacularidad. Y Dios, en su delicadeza infinita, pues protege, ¿no?, la fragilidad humana de ese vértigo, ¿no?, por lo extraordinario. Al esconder su obra tras la apariencia de lo común, pues ¿qué está haciendo? Preservando la libertad del alma, que al no sentirse observada
ni presionada, pues puede abandonarse, ¿no?, con total confianza a la acción transformadora del Señor. Asimismo, al ocultar su obra, pues también se está reservando, ¿no?, el espacio sagrado de esa intimidad con el alma, donde puede actuar sin interferencias, como el viñador, que poda en secreto para que el sarmiento dé más fruto. Y esta dinámica no es nueva. Es el mismo patrón que recorre toda la historia de la salvación. Si recordamos, el Altísimo eligió a Moisés, pero lo eligió en el desierto. Eligió a David, pero lo eligió en los campos de pastoreo. El Verbo encarnado nació en un pesebre, creció en el anonimato de Nazaret y murió como un criminal en la cruz. Y ya sabemos, la cruz, un instrumento de tortura, pero transmutado por el Señor en trono de gloria. Y el caso es que ahora en Luisa está repitiendo el mismo esquema. La obra más grande, ¿cuál es la restauración, ¿no?, del reino, de la divina voluntad sobre la faz de la tierra, se gesta en la simplicidad de una habitación, de una población ahí, al fondo de Italia, ¿no?, en la punta de la bota, ¿no?, de la península itálica, en Corato. Y se gesta entre plegarias, sufrimientos ofrecidos, tareas domésticas, porque Jesús no necesita de escenarios omnipotentes, simplemente le basta un corazón disponible, que como María, ¿no?, como su madre, ¿no?, pues conservaba, ¿no?, todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y al esconder su obrar bajo la apariencia gris de la vida común, el Señor se resguarda también del bullicio del mundo, ¿no? También se resguarda de cualquier mirada impura e incluso de manos que querrían manipular su obra. Y por eso Jesús allí, en ese ocultamiento, ¿no?, puede llevar su obra pues a su plenitud, y lo puede llevarlo sin obstáculos. Y este principio se cumple de una manera eminente en la vida de la pequeña hija de la divina voluntad. ¿Qué hace Jesús? La esconde, la mantiene en la sombra, incluso permite que sea incomprendida, marginada, probada. La vida de Luisa es tan común, tan sencilla, que incluso que los que la rodeaban, ¿no?, pues muchas veces no comprendían la magnitud de lo que en ella ocurría. Y es precisamente esta ocultación lo que permite a Jesús desplegar su obra sin interferencias. En el alma, abandonada a la divina voluntad, ¿no?, ese alma que no reclama ya nada para sí, que no busca protagonismo, Dios encuentra el lugar más apto para realizar sus designios eternos. Primero actúa en lo escondido, edifica en el silencio, estructura en lo invisible, y solamente cuando todo está concluido, cuando ya el edificio está firme y puro, lo revela, y lo revela como una obra perfecta. ¿Cuándo? Pues en la hora de Dios. Es
es en la obra de Dios, ¿no? En la manifestación súbdita, ¿no? Del milagro, ¿no? Que ha sido preparado en secreto, ¿no? Lo revela como un estallido de luz, ¿no? Que sigue a una larga noche de gestación silenciosa. Así será también, lo deja así entrever, ¿no? La manifestación de la misión de Luisa y de las verdades del reino del Fía Supremo que le fueron confiadas. ¿Cuándo? Pues en el tiempo determinado por Dios. Esa obra escondida bajo las apariencias más ordinarias se va a revelar, se va a desplegar, se va a manifestar como uno de los prodigios más altos de la historia de la humanidad. Y esto ya lo estamos viendo, ¿no? En estos comienzos del tercer milenio. El caso es que este modo de actuar de Jesús es una invitación muy directa, ¿no? A la humildad, al abandono, a la confianza. Y el alma que quiera vivir en la divina voluntad, pues nunca debe buscar el protagonismo, ni siquiera hacer obras grandes, ¿no? Lo que hay que hacer es vaciarse de uno mismo para ser espacio de la obra de Dios. Su gloria no está en lo que hace, sino en lo que permite, en ese permitir que sea Dios mismo, ¿no? Que la haga todo en ella, ¿no? Incluso si nadie lo nota, pues mucho mejor, ¿no? Porque llegará el momento en que lo oculto será revelado y lo sembrado en el silencio florecerá, pero florecerá en asombro universal, como en las bodas de Caná, donde esa agua convertida en vino sorprendió a los comensales, o también en la resurrección, ¿no? Que desconcertó hasta incluso a los mismísimos discípulos. Es cierto que la obra que hago en ti es grande. ¿Te parece poco que haga correr todos tus actos en la corriente de mi querer, y la corriente de mi querer corra en los tuyos, y mientras estas corrientes corren, forman un solo acto con todos los actos de las criaturas, haciendo correr sobre todos un querer divino, haciéndose actor de cada acto de cada uno, sustituyendo por todos un acto divino, un amor, una reparación, una gloria divina y eterna? ¿Y te parece poco que la corriente de una voluntad humana esté en continua relación con una voluntad divina, y que una desemboque en la otra? Hija mía, lo que te recomiendo es que seas atenta y me sigas fielmente. Todo este fragmento que acabamos de escuchar, ¿no?, encierra uno de los núcleos más altos y al mismo tiempo más delicados de la espiritualidad del libro de cielo. La unión viva, operante y continua entre la voluntad humana y la voluntad divina, en una corriente de reciprocidad que transforma los actos más humildes en actos divinos, universales, eternos, y con palabras que destilan dulzura, pero también rotundidad. El Señor pues acaba de desvelarnos, ¿no?, ese misterio íntimo, ¿no?, de la unión entre lo humano y lo divino, como es la fusión de dos quereres en una sola corriente de eternidad. Jesús acaba de responder con firmeza y con ternura
a esa inseguridad de Luisa, que se siente sin mérito, sin obra aparente, sin importancia externa. Pero Jesús, en lugar de corregirla con razones humanas, le revela el misterio escondido detrás de su vida interior. Una obra inmensa, tan inmensa que no puede ser medida con criterios naturales, porque pertenece al orden, a ese orden eterno del querer supremo. Jesús ha comenzado con una afirmación muy clara: la obra que hago en ti es grande. Y esto no es una hipérbole piadosa, ni siquiera un consuelo espiritual, es una verdad objetiva, una verdad que Jesús certifica. Y todo lo que sigue explica la magnitud de esta obra. Él le dice a Luisa que hace correr todos sus actos en la corriente de su querer, y que esa corriente divina corre en los suyos. Aquí aparece el misterio de la fusión de voluntades, que es mucho más que una conformidad moral, porque es un entrelazamiento ontológico, un entrelazamiento obrante, en el que la voluntad humana, pues entregada y vaciada, es asumida por la voluntad suprema como cauce y receptáculo para obrar en el tiempo, pues lo que solamente Dios puede obrar desde la eternidad. El verbo empleado por Jesús, correr, es un verbo que indica dinámica viva, dinámica fluida, continua. No se trata de momentos esporádicos de gracia, sino de una corriente ininterrumpida, como dos ríos que se funden en uno solo. Y Jesús presenta esta corriente como mutua. O sea, no solo los actos de Luisa corren en su voluntad, sino que su querer corre en los actos de la pequeña hija de la divina voluntad. Y este doble movimiento hace que cada acto de la criatura pues se convierta en un acto que toca, influye, abraza a todos los actos de todas las criaturas humanas, porque ya no se trata de un obrar individual, aislado, sino de un obrar universal, cósmico, eclesial, porque el querer divino que actúa en Luisa es el mismo que está sosteniendo, que está gobernando toda la creación. Y esta fusión produce un efecto prodigioso. Forman un solo acto con todos los actos de las criaturas. En esta unidad, Jesús mismo, por medio de Luisa, se convierte en actor de cada acto, de cada uno. Es decir, el divino querer, a través de la cooperación libre de la criatura, entra en la historia concreta de todos y de cada uno y de cada acto humano, tanto como si es pasado, como si es ahora en el presente o en el futuro, e inserta un acto divino. Y con ese acto divino está insertando una reparación, un amor, una gloria, una restitución que trasciende pues todas las capacidades naturales del alma humana. Y esto es lo que hace que el alma que vive en la divina voluntad pues participe
pero participe verdaderamente de la función mediadora de Cristo. Claro que no por sustitución, ¿no?, sino por inhabitación y expansión del querer divino en ella. Jesús resume toda esta maravilla con una imagen, pues yo no sé, aún más íntima, ¿no? Él hace esa pregunta, ¿no? ¿Y te parece poco que la corriente de una voluntad humana esté en continua relación con la voluntad divina y que una desemboque en la otra? Aquí se revela pues la finalidad profunda de esta obra, la restauración de la unidad originaria entre la criatura y el Creador, donde la voluntad humana no se pierde, no se anula, sino que se entrega como cauce para ser llenada, divinizada y devuelta al movimiento eterno del amor divino. Por eso esa expresión desembocar sugiere que la voluntad humana ya no tiene otro destino ni otro fin que la voluntad de Dios. Algo así como el río, ¿no?, que ha cumplido su trayecto y se sumerge en el mar. Pues igual, así la voluntad de la criatura en la divina voluntad encuentra su plenitud, su identidad, su fecundidad. Por eso Jesús no le pide a Luisa, ni nos pide a nosotros, cosas extraordinarias ni ascetismos inusitados, ni siquiera obras grandilocuentes, visibles. Le dice simplemente: oye, lo que te recomiendo es que seas atenta y me sigas fielmente. Es decir, que se mantenga vigilante, dócil, despierta en su voluntad para no salirse jamás, ¿no?, de esa corriente divina que lo transforma todo y lo vivifica todo. De ahí que la atención en el fondo es custodia del don, la vigilancia amorosa del alma que reconoce que todo depende de esa fusión constante con el Fiat Supremo. Y la fidelidad es pues ese lazo de amor que permite a Dios obrar sin interrupción, sin resistencia, con libertad absoluta, de quien ha encontrado por fin una criatura, una descendiente de Adán, que no le pone límites. Así que toda esta enseñanza de Jesús pues es una elevación hasta la cumbre mística del libro de cielo, porque muestra cómo en una vida externa humilde, escondida, sin méritos visibles, puede desarrollarse una cooperación sublime entre la criatura y Dios, en la que todo el obrar humano se vuelve canal de acción divina, y todo eso en beneficio de la humanidad y, como no, en glorificación perfecta al Padre Celestial. Luisa, como anteriormente la Santísima Virgen, se convierte en receptáculo, en puente, en canal, por donde la vida divina pues se difunde de nuevo, ¿no?, por todas y cada una de las venas de la creación. No hay obra mayor que esta: restaurar la corriente de amor entre Dios y la criatura mediante ese sí quiero, ese sí continuo, humilde, fiel. Con otras palabras, Jesús le está diciendo a Luisa
que lo que Él está haciendo en su alma es una obra magna, grandiosa. ¿Y en qué consiste esta obra grande? En que todos los actos que Luisa hace, cosas simples como coser, rezar, escribir, respirar, lo hace unido a la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, la voluntad de Dios actúa dentro de esos actos. Es como si Jesús y Luisa hicieran juntos cada cosa y la hicieran en una sola corriente de amor. Y en este sentido, pues sí, cabe imaginar dos ríos, ¿no?, que se unen, uno pequeñito, la voluntad humana, otro inmenso, la divina voluntad. Y una vez que se unen, pues ya no se distinguen, corren como uno solo. Eso es lo que está Jesús diciendo, ¿no? Que su voluntad divina y la de Luisa se han unido tanto que lo que ella hace, lo hace con Él y en Él. Y lo que Él quiere hacer, lo realiza a través de ella. Y lo más sorprendente es que cuando esto ocurre, sus pequeños actos se vuelven actos que tienen un valor inmenso, porque tocan la vida de todos los hombres. Reparan pecados, dan gloria al Padre, difunden el amor de Dios, y esto como si fueran actos de Jesús mismo. Lo que ella hace ya no es solo suyo, pertenece a todos, como una bendición universal. Por eso Jesús le muestra que esta unión con su querer santísimo no es un simple acuerdo moral, como cuando uno dice, quiero hacer lo que Dios quiere. Es algo mucho más profundo, porque es permitir que Dios viva en ti. Es permitir que Dios no solamente viva, actúe dentro de ti, usando el qué, pues tus pensamientos, tus palabras, tus pasos, tus latidos, para continuar su vida divina en la tierra. Por eso no es que Luisa reemplace a Jesús, sino que Jesús se une tanto, por eso es una unión nupcial, conyugal, se une tanto a Luisa que puede seguir actuando en el mundo por medio de la sierva de Dios. Es como cuando la Santísima Virgen le dio su cuerpo, ¿no?, a Dios para que pudiera nacer. Pues aquí el alma le da su voluntad para que el Señor pueda seguir obrando. De ahí que Jesús le pregunta si le parece poca cosa que su voluntad humana esté en relación constante con la voluntad divina y que una termine en la otra. Es como decir, ¿no ves que tu alma está destinada a unirse completamente con Dios, como un río que desemboca en el mar y encuentra allí su plenitud? Es la meta de toda nuestra vida cristiana, que nuestra voluntad no viva separada de Dios, sino todo lo contrario, unida, llena de Él, transformada en su amor eterno. Así lo que Jesús está haciendo en Luisa y lo que quiere hacer con cada uno de los hijos del Fiat Voluntas Tua, si se lo permitimos, pues es una obra silenciosa, pero inmensa. Unirnos tanto a su voluntad divina
que podamos vivir como hijos verdaderos, participando en su propia vida divina, amando, reparando, glorificando a Dios, no solo con nuestras fuerzas, que son nada, sino con las de Él. Y eso, aunque por fuera, ¿no?, pues nuestra vida parezca simple, cotidiana, incluso para algunos irrelevante, ¿no? Eso es la santidad más alta. La santidad de las santidades escondida en lo cotidiano. Sintetizando, diríamos, el modo de operar Dios en el alma implica que, por un lado, la criatura introduzca su pensar, su amar, su respirar, su trabajar, su sufrir en el eterno torrente de luz del querer divino. Y por otro, que el Señor introduzca, ¿no?, su querer santísimo pues en la actividad, en la praxis de la criatura, como actor principal, como potencia transformante, como vida sustancial del quehacer cotidiano, del alma que vive en la voluntad. Y esto genera un resultado único. Ambas actividades se funden y producen un solo acto. Y ese acto ya no es humano, es acto único de Dios, proyectándose sobre toda la humanidad pasada, presente, futura. Porque el acto está dado a luz pues en el ámbito eterno, ya no en el plano temporal. Obviamente el acto humano fusionado con el querer eterno se convierte en acto único de Dios, y esto por unión obrante en la esfera del amor divino, y por eso se puede irradiar sobre toda la humanidad como un nuevo sol, ¿no?, de gracia, ¿no?, nacido del seno de la divina voluntad. Y tal como Jesús instruye a Luisa ese modo divino, ¿no?, de operar en el alma que vive en la divina voluntad, y lo cual implica, como he dicho antes, una doble corriente, ¿no?, la criatura introduciendo sus actos humanos, comer, amar, dormir, barrer, sufrir, dentro del eterno torrente de luz del querer divino, al tiempo que Dios mismo, ¿no?, a su vez introduce su voluntad, su santa voluntad, ¿no?, en esos actos, y la introduce su voluntad como principio activo, como actor divino, como sustancia operante. Y esto da lugar a un fenómeno único: la fusión operativa de dos voluntades en un solo acto. Pero este acto ya no pertenece al orden de lo humano, ni siquiera al orden de la simple cooperación con la gracia, tal como, se puede entender en la teología tradicional. Y es que este acto participa de la unicidad del acto eterno de Dios. Obviamente que no es por naturaleza, sino por gracia, por inhabitación y fusión voluntaria. Y así es un acto divino, hecho en el tiempo, pero generado por una voluntad humana que ha sido asumida, transformada, divinizada por la voluntad eterna, por la voluntad omnipotente. La clave aquí es que al realizarse, ¿no?, este acto,
en la corriente del querer divino, su valor ya no es finito ni local, sino universal, eterno. Ya no está limitado por el espacio ni por el tiempo, toca el pasado, toca el presente y el futuro, porque en Dios todo es un eterno presente. Así, ese acto, ¿no? Ese acto único, ¿no? Se vuelve fuente de luz, fuente de reparación, de adoración, de amor, de gloria divina para todas las criaturas de todos los tiempos. Es como si el alma prestara su humanidad pues para que el Señor respire y continúe y vaya difundiéndose, ¿no? Todo su obrar eterno, ¿no? Pero ya dentro del tiempo, a través de los actos, ¿no? Que parecen humanos, pero que en realidad son divinos en su raíz y en su fruto. Y este es uno de los aspectos más extraordinarios de la nueva vida en la divina voluntad. Ese cambio esencial de los actos cotidianos. Lo ordinario se vuelve infinito. El acto más mínimo, ¿no? Si es hecho en la divina voluntad, se transforma en acto eterno, en acto operado por Dios mismo, ¿sí? Con la colaboración libre, ¿no? De la criatura. Así que toda esta magna obra, ¿no? Como así Jesús la ha titulado, ¿no? Constituye esa restauración del obrar de Adán y Eva inocentes antes de la caída en el paraíso, pero ahora es llevado a un grado pues más alto, ¿no? Y es llevado a ese grado más alto justamente por la gracia redentora de Cristo, ¿no? Y cómo no, por la participación en su querer eterno. Y yo, amor mío, en estos días han sido tantas las circunstancias que me sentía distraída. ¿A qué vienen estas palabras de Luisa? Pues muy sencillo. Recordamos que Jesús acaba de exhortarla, ¿no? A la atención y a la fidelidad, ¿no? Esas actitudes esenciales para mantener los actos en esa corriente viva del querer eterno. Y ya sabemos que la atención implica pues esa disposición, ¿no? Constante del alma, ¿no? Para brindar cada acto a la divina voluntad, incluso en medio de las vicisitudes pues más desafiantes. Y por otro lado, ¿no? La fidelidad pues es esa perseverancia, ¿no? En ese compromiso, ¿no? Confiando que la divina voluntad está obrando, incluso cuando los frutos pues no son visibles. Pero Luisa, como todos nosotros, pues también ella, ¿no? Y en ese momento en concreto estaba enfrentando contingencias que dispersan. Y así, por ejemplo, está enfrentando ese duelo, ¿no? Por la muerte reciente, ¿no? De su confesor, don Genaro de Genaro, ¿no? Y está también enfrentándose a ese nuevo ajuste, pues a un nuevo director. Bueno, director no, a un nuevo confesor, nombrado por el obispo, don Francisco de Benedictis. En cualquier caso, Luisa, con esa habitual franqueza, ¿no? Que tiene con Jesús, hace una confesión honesta. Me sentía distraída. Y esa
esa confesión, ¿no? De la dispersión, ¿no? Que sobreviene cuando el alma pues, se ve rodeada por múltiples, ¿no? situaciones, ocupaciones o incluso turbaciones externas o internas. Pero lo importante y la enseñanza para nosotros no es la distracción en sí, sino es el modo en que Luisa la presenta a Jesús y el contexto, ¿no? en el que esta confesión aparece, ¿no? A ver, Luisa no se esconde, no finge, no disfraza su estado interior. Se lo dice a Jesús con transparencia filial. Y esta actitud muestra la intimidad real que ha alcanzado con el Señor. Que no se trata de una relación de apariencia ni de formalismo, sino de apertura total. Es la criatura que en su pequeñez, en su fragilidad, se reconoce limitada y en lugar de huir o intentar sostener un nivel artificioso, ¿no? de atención o de fervor, ¿qué es lo que hace? Volver al amor divino y volver al amor de los amores con humildad, diciendo así: me sentía distraída. Desde la perspectiva del libro de cielo, esta expresión no es un lamento, es una manifestación de dependencia, porque Luisa sabe que sin la presencia activa de Jesús, ella no puede mantenerse atenta, ni recogida, ni fundida en el querer supremo. Por eso Luisa se dirige a él llamándole amor mío. Amor mío no es una fórmula devocional, sino que está expresándonos a alguien, ¿no? quien se sabe muy amado, muy sostenido, muy rescatado, y todo eso constantemente por un amor que nunca la deja sola, incluso cuando su atención vacila, ¿no? o su sensibilidad se enturbia. El caso que esta breve confesión pues deja entrever además un aspecto esencial, ¿no? en la nueva vida, en la divina voluntad. El alma, aún en sus distracciones, no es desechada por Dios, ni su obra en ella se interrumpe. En el plano humano, las distracciones pueden parecer obstáculos insalvables, pero en la dinámica del querer divino, lo decisivo no es la atención perfecta en cada momento, sino la orientación profunda, permanente del corazón hacia Dios. Jesús, que conoce las corrientes del alma mucho más allá de sus manifestaciones sensibles, claro que no se escandaliza por la debilidad. Al contrario, la aprovecha para mostrar su misericordia, su paciencia y su poder de transformación. Esta confesión es vital porque humaniza la altísima vocación a la que Luisa es llamada y demuestra que la espiritualidad del libro de cielo, aunque sublime, se recorre en la fragilidad de la naturaleza humana. Claro, esto no es un estado mágico, sino que requiere una vigilancia constante, una atención que puede verse afectada por circunstancias. De ahí que esa honestidad de Luisa, ¿no? en admitir su distracción es
es en sí misma un acto de fidelidad. Pues, ¿qué hace? Abrirse completamente a Jesús. Y con ese abrirse a Jesús, está permitiéndole que Él pueda continuar en ella su obra. Por eso, en esta nueva vida que nos presenta, esta vida de cielo, ¿no?, que nos presenta el libro de los escritos de Luisa, incluso la distracción puede ser asumida, ofrecida y redimida, en tanto en cuanto sea reconocida con humildad y entregada con confianza. Cuando el alma se siente distraída y en lugar de cerrarse o de desesperar, vuelve a Jesús, pues ya está regresando a su centro, ya está entrando de nuevo en el circuito de luz del querer divino, porque no es la perfección introspectiva lo que Jesús busca. Jesús lo que busca es un vínculo, pero una continuidad en ese vínculo de amor, ¿no? Ese deseo constante, ¿no?, de vivir en su voluntad divina, ¿no?, aun cuando el alma se vea arrastrada, ¿no?, por los vientos de lo exterior. Así pues, la nueva vida en la divina voluntad no es una carrera por la impecabilidad, sino una vida de comunión, donde incluso la fragilidad reconocida se vuelve punto de contacto entre Dios y la criatura. Así que esta confesión simple, me sentía distraída, resplandece en ella la verdad del alma, que no pretende nada para sí, sino que todo lo remite a su Señor, sabiendo que Él sabrá qué hacer con su pequeñez y también sabrá qué hacer con ese me sentía distraída. Por eso se atenta, porque cuando lo que haces no corre en mi querer, sucede como si el sol detuviese su curso, y cuando estás distraída formas las nubes delante del sol, y tú quedas oscurecida. Pero cuando las distracciones son involuntarias, basta un acto fuerte y decidido de tu voluntad de correr en mi querer, para hacer poner en camino al sol. Y como un rápido vientecillo poner en fuga las nubes, para hacer resplandecer más bello el sol de mi querer. Jesús ha comenzado con una advertencia amorosa pero firme. Sé atenta. Es una llamada a la vigilancia, no por temor, sino por amor. La atención se presenta como una necesidad imperativa. ¿Para quién? Pues para quien aspira, ¿no?, a que todos sus actos y cada uno de ellos corran en el querer supremo. Por eso esa atención es la custodia del propio interior, la disposición continua a hacer de la divina voluntad el único motor de la propia existencia. De ahí que la atención pues se traduce en una constante disponibilidad para dejarse guiar, invadir y mover por la voluntad divina. Posteriormente a esa advertencia amorosa, sé atenta, ¿no?, Jesús utiliza una imagen majestuosa para ilustrar la gravedad de no vivir en su querer. Y dice, sucede como si el sol se detuviese su curso. Aquí el sol,
como en otras ocasiones, ¿no? Es una metáfora del divino querer, que es fuente de vida, de luz, de calor, de orden y movimiento, ¿no? Para toda la creación. Sea como fuere, si el sol detuviese su curso, ¿qué acontecería? Pues un cataclismo, ¿no? La vida cesaría, la oscuridad reinaría, el caos se impondría. Y este efecto es análogo cuando el alma realiza sus actos, pues totalmente, ¿no? Desvinculados de la voluntad divina. Es como si el sol detuviese su curso, un cataclismo. La divina voluntad, al actuar en la criatura, es como el sol en su carrera, ¿no? Un movimiento incesante que da vida, que da luz, que da calor, que da sentido. Cuando los actos de la criatura pues no se insertan en esa corriente divina, cuando no corren en el querer santísimo, ¿no? Eterno, ¿no? Se produce como una parálisis, no en Dios, que nunca cesa, claro que no, sino en la capacidad de la criatura de recibir, de irradiar y de participar de esa luz. Cada acto humano realizado en la divina voluntad tiene una resonancia universal, eterna, rehaciendo el bien que las criaturas no hicieron y dando a Dios la gloria que le negaron. Pero si esto no es así, pues eso, el cataclismo. Consecuentemente, un acto fuera de ese querer divino, pues es una interrupción de ese flujo de vida divina que el alma podría estar comunicando al universo, y por tanto pues es el emerger una nota discordante en la sinfonía de la creación que debería alabar perpetuamente al Creador a través del alma que vive en la divina voluntad. Y esto es una hecatombe no solamente para el alma, sino para la creación entera. Una creación que está esperando ser recapitulada en Cristo, pero recapitulada a través de los hijos del fiat voluntas tua. Si el no obrar en el divino querer es como si el sol se detuviera, la distracción es el mecanismo por el cual el alma obstaculiza la percepción y el efecto de ese sol divino. Precisamente las nubes son una imagen perfecta para las distracciones. La distracción, especialmente cuando es consentida o prolongada, actúa como una nube. No apaga el sol, porque el sol de la divina voluntad nunca deja de brillar, pero sí que impide, ¿no?, que su luz llegue con claridad, que su calor penetre, que su esplendor ilumine. La criatura queda nublosa, no porque haya caído necesariamente en el pecado, sino porque ha perdido la plena sintonía con ese fluir luminoso de Dios que atraviesa todos, o atravesaba todos sus actos, cuando ella, claro, permanece atenta, ¿no?, y unida, ¿no?, a ese flujo, a ese río de luz, a ese torrente de luz de la divina voluntad. Ese quedar nubloso, ¿no?, de la criatura, ¿no?, esa niebla, ¿no?, es pérdida
de la luz divina, es pérdida de la claridad de juicio, ¿no? De la paz, del fervor, de la íntima comunicación con que el Señor pues caracteriza, ¿no? El vivir en su voluntad. Y es muy importante notar que el alma es la que forma las nubes. Por eso hay una responsabilidad personal. Afortunadamente, la pedagogía divina siempre es de misericordia y de esperanza. Y es así. Hemos escuchado cómo Jesús inmediatamente a esa distracción de Luisa ofrece el remedio. Y ofrece el remedio significa abrir el camino de retorno, ¿no? La solución no es un simple arrepentimiento pasivo, sino un acto fuerte, un acto decidido de la voluntad humana, un determinarse, ¿no? Esa es la clave y la llave. Aun si el alma ha sido arrastrada por circunstancias, aun si el alma ha sido agitada por la sensibilidad o dispersa por lo exterior, mientras que su voluntad no consienta plenamente en alejarse, ¿no?, de Dios, permanece viva la relación, ese lazo de amor, ¿no? Y por tanto, bastará un acto fuerte, decidido, de determinación, ¿no? Un acto consciente, ¿no?, amoroso, ¿no?, para que todo vuelva a su cauce. Y este acto no tiene que ser extraordinario, sino simplemente tiene que estar lleno de intención pura, ¿no?, con deseo real de retornar. Algo así como: Jesús, quiero vivir en tu querer. Jesús, quiero vivir en tu querer. Así que aunque la distracción haya apartado momentáneamente al alma, la potencia de la voluntad humana, cuando se determina, cuando se orienta, ¿no?, como he dicho antes, con firmeza, con determinación, ¿no?, hacia Dios, es tal que otra vez puede realinearse, ¿no?, con la voluntad divina y otra vez restablecerse el flujo de luz. Esa imagen del rapidillo o del rápido vientecillo, ¿no?, sugiere esa facilidad, esa prontitud con que la gracia divina, ¿no?, pues activada por esa determinación del alma, ¿no?, disipa las nubes. Las nubes de la distracción, que parecían tan densas, ¿no?, se desvanecen ante un acto de amor, de voluntad firme, de firme determinación. Y el resultado no es una mera restauración al estado anterior, sino algo aún más glorioso: hacer resplandecer más bello el sol del divino querer. Es como si dijera: incluso después de la oscuridad, si el alma retorna con más amor, con más conciencia de esa necesidad, de esa dependencia amorosa, ¿no?, que tenemos de nuestro querido Jesús, como dice a Luisa, ¿no?, amor mío, ¿no?, ¿qué pasa? Que resplandece, ¿no? El resplandor será mayor, más bello, no porque el sol haya cambiado, sino porque nuestra alma ha sido purificada, ha despertado, y esa mirada, ¿no?, aún hacia el amor de los amores se ha vuelto aún más clara, ¿no?, más sedienta, más agradecida. Y en esta lógica divina, ¿no?, incluso las distracciones son ocasión de crecimiento
Claro, si conducen pues a una mayor humildad y a un acto aún pues más decidido de entrega, ¿no? Así que este último párrafo de este numeral sorprendente, ¿no? No solo instruye, consuela, fortalece, alienta y está enseñando que vivir en la divina voluntad no es una perfección rígida, sino una comunión viva, donde la voluntad humana, aunque frágil y expuesta, puede una y otra vez reinsertarse en ese flujo eterno de Dios, con un simple acto de amor decidido, firme, determinado. Y así el alma aprende a vivir no solo por sus propias fuerzas, sino por la luz del sol, que nunca deja de buscarnos, de buscar esa unión conyugal, ¿no? Pues ante esa distracción, Jesús, quiero vivir en tu voluntad. Y esto es ese vientecillo presto, rápido, ¿no? Que disipa toda nube, toda distracción. Y otra vez nos inserta, ¿no? En ese río de luz, en esa torrente de luz, para bien de nuestros hermanos y para gloria del Padre Eterno. A modo de epílogo, y ya para recapitular, hemos visto cómo el numeral se abre con una paradoja que sostiene todo su arco. Cuanto más se engrandece la obra de Dios en el alma, más se recoge bajo el signo de lo ordinario. La pequeñez visible no contradice la inmensidad operante del fiat. La custodia, la acción y la mirada del Señor descienden a lo mínimo y lo convierten en ámbito de eternidad. Así, la vida común deja de ser medida por el brillo exterior y pasa a ser juzgada por la fusión silenciosa que hace de cada acto un lugar de Dios. Hemos también contemplado cómo la Santísima Virgen comparece como forma plena de este modo nuevo de existir. Nada de apariencias, todo de corrientes, hilando, barriendo, encendiendo el fuego. La Madre de Dios y Madre nuestra deja correr en sí el latido eterno y su latido corre en Dios. Y en esa reciprocidad, sin alarde ni ruido, el universo es sostenido y el Verbo es servido. La grandeza no se muestra, late. Desde este espejo mariano, Luisa pues puede sopesar, calar y comprender su propia vocación. No se le pide hazaña, se le pide pertenencia. La divina voluntad no reclama escenarios, sino espacio. No exige proezas, sino cesión amorosa del querer, para que el querer supremo obre. Cuando la criatura consiente, lo humano ya no produce actos aislados, sino que se deja asumir en el acto único de Dios, que repara, que ama, que glorifica por todos.
La imagen de las corrientes de luz lo dice con sobria precisión. Dos ríos desembocan y ya no se distingue entre ellos. El pequeño cauce de la voluntad humana entra en el mar de luz, ese mar del fiat, y el mar invade el cauce y lo hace suyo. Desde entonces, cada respiro, cada paso, cada mirada, ¿no? Ofrecido, ¿no? Se vuelve catapulta de eternidad y derrama sobre las criaturas una luz que no lleva firma propia, porque su autor es Dios. De ahí la existencia de Jesús en la atención. No se trata de tensión nerviosa, sino de vigilancia amorosa que mantiene despejado el cielo interior. Cuando el alma se distrae, no cambia el sol, cambia la transparencia del aire. Pero basta un acto fuerte, decidido, o sea, una determinada determinación, un retorno sin tardanza, ¿no?, para que el vientecillo de la gracia disipe cualquier nube y la claridad recobre su brillo, ¿no? La pedagogía del fiat es así: firme en la exigencia, pero pronta en la misericordia. Incluso el descanso, el esparcimiento, entra en esa dinámica de luz. El libro de cielo no proscribe el ocio. El libro de cielo te brinda a consagrar el ocio. Y así, por ejemplo, leer, pasear por la playa, ir en bicicleta, jugar al dominó, escuchar música, todo puede dejarse atravesar por el querer divino, si antes se entrega, ¿no? Entregamos ese esparcimiento, ¿no?, ese pasatiempo, ¿no?, con una intención limpia, ¿no?, de agradar a Jesús, ¿no?, y hacerlo con Él en su querer, y siempre que, claro, haya una custodia, ¿no?, de ese pasatiempo con discreción, ¿no? Entonces el reposo, ni el tiempo libre, ni el esparcimiento no detiene el curso del sol del divino querer, sino que lo acompasa, y la criatura en ese descanso, en ese ocio, ¿no?, en ese tiempo libre, es renovada, pero sin salirse, ¿no?, de la corriente de luz. Por tanto, este numeral traza una dinámica, o mejor dicho, una gramática de lo escondido. Enseña a preferir la raíz, no el follaje, la savia al estrépito, el vínculo a la proeza. Y bajo esa ley del reino, lo ordinario se hace transparente y la historia, sin darse cuenta, es sostenida por manos que no buscan ser vistas. Quedaría como colofón, pues, una doble consigna, ¿no?, que es, pues, que en el fondo es una, ¿no? Atención y fidelidad. Atención para no perder el hilo de oro que atraviesa lo mínimo. Fidelidad para que el hilo de oro no se corte cuando arrecian los vientos. Así, en la humilde continuidad de los días, de las semanas, de los meses, el fiat rehace su camino en la criatura y la criatura aprende
a vivir de Dios, con Dios y para Dios, mientras que el mundo pues sigue su curso, ignorante, ¿no? Pero beneficiado, ¿no? Y cuando el Señor juzgue, cumplida la obra, lo que nació sin ruido será manifestado como un sol al mediodía. Y así lo podemos contemplar en el arquetipo que Jesús nos ha ofrecido en este numeral, a su propia madre. María, una mujer, una joven, ¿no? Aparentemente nada particular, nada especial ahí en Nazaret, María en Nazaret, pero ahora cumplida la obra, ¿qué es? Es la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, coronada por 12 estrellas.